Como les comentaba en un inicio del programa, queremos hablar de la andropausia, este momento en que luego de los 40-45 años algo cambia en el varón, en el hombre, y es justamente lo que queremos hoy día evidenciar y desarrollar junto al sexólogo Mauricio López, quien es director del Diplomado en Sexología Clínica de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás? Qué gusto, Mauricio, que hoy día puedas estar en esta conexión junto a nosotros para poder así analizar este interesante tema que muchas veces va ocurriendo sin tener quizás el conocimiento necesario para poder entenderlo, reconocerlo y hacer algo al respecto. Hola Constanza, buenos días. Primero, no sé si me escuchan bien. Te escuchamos perfectamente bien. Impecable. Ya. Y lo primero que tengo que clarificar como concepto es que la andropausia como tal, haciendo la similitud con la menopausia, no existe como tal. ¿Ya? Lo que sí se reconoce, y la mayoría de los urólogos habitualmente se lo clarifican a sus pacientes, es lo que nosotros denominamos un hipogonadismo de inicio tardío. ¿Ya? Y que tiene que ver justamente con una condición clínica donde las gónadas específicamente dejan de tener cierto nivel de funcionalidad a nivel de los varones, más o menos a partir como de los 55, 60 años. ¿Ya? Ok. ¿Qué rol cumple la testosterona y qué relación tiene con esta realidad, digamos? A ver, la testosterona es una hormona ya que cumple varios roles, no tan solo a nivel de la mantención de los caracteres sexuales secundarios, me refiero al engrosamiento de la voz, la mantención de la masa muscular, sino que también tiene algunas otras influencias a nivel de lo que es la esfera sexual, principalmente lo que tiene que ver con el funcionamiento sexual, tiene un rol importante en lo que tiene que ver con la participación bioquímica de la generación de una erección, por ejemplo, y también tiene otros roles que también tienen que ver con el estado anímico. Perfecto. ¿Qué factores son incidentes en este tipo, cierto, de conducta biológica que comienzan a tener los hombres luego de, como tú dices, los 50 años? Factores que podrían gatillar con mayor razón, por ejemplo, esto sería el consumo de alcohol, sería el estrés, serían algunos medicamentos, la misma obesidad. Claro, a ver, hay que recordar que en realidad la testosterona es una hormona, para empezar, que tiene unas características como otras hormonas que secretamos en el cuerpo, que nosotros denominamos hormonas circadianas, es decir, se secretan principalmente con estimulación, con oscuridad. Por lo tanto, habitualmente se necesita descansar, se necesita dormir adecuadamente para que haya una buena producción. Por lo tanto, cualquier tipo de alteración del sueño, por ejemplo, puede afectar también la producción de esta hormona en específico. Lo mismo pasa con lo que tú mencionaste recién, que el consumo de alguna sustancia, como por ejemplo el alcohol, por ejemplo, el consumo de tabaco y algunas otras sustancias que pueden afectar su producción. Ok, entonces, ¿qué ocurre con las hormonas sexuales? ¿Qué ocurre en esta etapa o en este proceso con ellas? ¿Cómo poder definir, verdad, lo que pasaría internamente con el hombre? En general, cuando uno evalúa a un paciente, que generalmente el motivo de consulta que nosotros solemos ver es porque hay una baja del deseo sexual, básicamente, es que uno evalúa cuánto de esa baja del deseo, cuánto esa alteración responde a un sustrato de carácter orgánico, por ejemplo. Por eso la testosterona es una hormona que se tiene que evaluar, y cuánto responde a un origen psicógeno, en realidad, entendiendo que en algunos casos pueden haber mezcla de ambos factores. ¿Cómo poder enfrentar de mejor manera la disminución de lo que es la libido y cómo poder también primeramente definir lo que es la libido? A ver, siempre es bueno como definir cuando nosotros estamos frente a lo que es una disfunción sexual como tal y cuando es un problema sexual. ¿Ya? Los criterios clínicos son bastante claros, sobre todo cuando hablamos de bajo deseo sexual o deseo sexual hipoactivo, que es ausencia de pensamientos, fantasías eróticas, por ejemplo, conductas evitativas para tener actividad sexual, ¿ya? Y eso por un tiempo prolongado de más de 6 meses, que ocurre de manera permanente, recurrente en el tiempo, y que además cause malestar evidente y que implique que la persona llegue a consultar, ¿ya? Que sean generalmente como los criterios clínicos que se refieren o que nosotros tomamos como referencia a definir un descenso del deseo sexual, que es muy distinto a que una persona, por X motivo, cursando alguna sobrecarga laboral, por ejemplo, y esté un periodo acotado con baja del deseo, que eso básicamente no califica desde el punto de vista criterio clínico como una disfunción sexual. Perfecto.
¿Cómo poder nosotros, primeramente, ayudar quizás a nuestra pareja con respecto a esta realidad que muchas veces se vive luego de los 50, ¿verdad? ¿Es fundamental, me imagino yo, el rol de la pareja? Sí, yo diría que es re importante, por un lado, el tema de la pareja como tal, porque cumple un rol que tiene que ver con el tema de la participación en todo lo que es la parte del autismo, pero sí me parece importante y relevante mencionar la importancia de los estilos de vida saludable en la sexualidad, entendiendo la sexualidad como un marcador de calidad de vida de las personas. Nosotros sabemos que en general hay patologías crónicas no transmisibles como la hipertensión, la diabetes, por ejemplo, que pueden impactar en la producción de ciertas hormonas y pueden impactar en la sexualidad. Por lo tanto, es re importante en ese sentido que en el caso de los varones principalmente tengan un chequeo respectivo, lo que tiene que ver con la salud cardiovascular, que tengan un chequeo respectivo también la parte metabólica, por ejemplo, considerando que aquí en nuestro contexto de país, las estadísticas dicen por lo menos que el 70% de los varones sobre los 50 años pueden presentar algún nivel de disfunción eréctil y que está asociada en un porcentaje importante a lo que tiene que ver con una diabetes no diagnosticada y no tratada, obviamente, y lo mismo con una hipertensión. Entonces, yo tomaría en consideración ese elemento que es importante, que tiene que estar presente en todo varón, por ejemplo, y también el tema de cómo uno tiene que modificar y ampliar los repertorios y prácticas sexuales en el contexto de pareja. Yo creo que son las dos cosas que hay que tener presentes si queremos tener una calidad de vida sexual adecuada. Sí, me gustaría que aprovechemos de mencionar cuáles son aquellos chequeos que tienen que los varones realizarse, me imagino que periódicamente, una vez al año. Podríamos hoy día también mencionarlos para que sí ellos lo tengan claro dentro de su esquema, no sé si mensual, yo creo que una vez al año es lo correcto, ¿no? Una vez al año es suficiente, pero sí es importante por lo menos que todo varón tenga lo que nosotros denominamos la parte pública, el examen médico preventivo, es decir, que tengan una glicemia y un perfil lipídico realizado, que tengan realizada una toma de presión arterial, una medición de circunferencia abdominal, una evaluación de peso y estado nutricional, por ejemplo, que son re importantes tenerlo inicialmente. Yo no quisiera como complementar también cómo está la función sexual. Hay un instrumento que generalmente uno también puede utilizar de manera complementaria, que se llama Índice Internacional de la Función Eréctil, que generalmente es un instrumento que te permite también tener una aproximación en términos subjetivos, porque si no es cierto, es un instrumento que responde el usuario cuando se le da aplicar, pero que traiga alguna referencia de cómo está funcionando la calidad eréctil, tanto desde el punto de vista de la actividad sexual como también otros parámetros. Hay que recordar que la erección como tal se genera bajo dos estimulaciones. Por un lado tenemos una estimulación de carácter psicógeno, que tiene que ver con el tema de un estímulo erótico que puede activar o que activar una respuesta, y también podemos tener una erección que puede activarse no de manera psicógena, sino que responde un poco más a ciertos patrones que tienen que ver con el funcionamiento cardiovascular, que son estas erecciones que ocurren en la mañana, ocurren de manera espontánea, o que también pueden ocurrir en la noche, que son también un indicador del funcionamiento cardiovascular de los varones también, y también de la producción de la testosterona. Por lo tanto, es un dato que hay que tenerlo presente. De hecho, cualquier varón que no tenga presencia de erecciones ni en la mañana temprano, ni en la noche, generalmente hay que poner un poco más de ojo en ese caso en particular. ¿Qué tan problemático puede ser el problema de la erección para la pareja, para el varón? ¿Y de qué manera probablemente podríamos estimular o lograr ayudar quizás en ese ítem? A ver, hay que tener claro que en general la calidad erectiva con los años se va modificando, ¿ya? Y tiene que un poco con los procesos del envejecimiento, que en este caso, por ejemplo, cuando yo mencionaba del hipogonadismo inicio tardío, es uno de los componentes que uno ve. El tema de la calidad erectiva se suele perder, pero no generalmente a niveles significativos que impida la penetración, cosa que en algunos cuadros clínicos, como una disfunción eréctil más o menos severa, sí suele pasar, y que se dificulta la actividad penetrativa, por ejemplo, como tal, ¿ya? Ahora, pasa también lo mismo con los volúmenes eyaculatorios, que generalmente van modificándose con los años, por ejemplo, y uno suele encontrarlos en esta etapa de la vida, por ejemplo, 60 años, 65 años, con un volumen eyaculatorio menor, ¿ya?
Pero si yo quiero como evaluar el tema erectivo, es importante tener el piso desde el punto de vista orgánico de qué condiciones basales está la persona. ¿Ya? Hay que recordar que en general las erecciones ocurren si hay un estímulo erótico de por medio. Ya cuando no hay un estímulo erótico de por medio, la erección de manera psicógena no ocurre como tal. Ya a menos como estemos hablando del tema de la influencia hormonal en estas erecciones matutinas o nocturnas que pudiésemos como encontrarnos. Ahora, si yo quisiera como potenciarle el tema erectivo, hay unas investigaciones que salieron con bastante cantidad el año pasado y el año de 2020 también sobre la influencia de la vitamina D en lo que tiene que ver con la calidad erectiva. Mira qué interesante. Y también y en lo que tiene que ver con el tema de la regeneración del endotelio en algunos tipos de pacientes, planteando un poco el tema de la influencia de vitamina D en la disfunción eréctil, en la función eréctil también obviamente, y así de alguna otra manera pudiésemos de alguna otra manera hablar de la importancia de la vitamina D, sobre todo considerando en el contexto actual de que hay mucho paciente, mucho usuario particularmente que probablemente tenga niveles de vitamina D bajo, producto de la baja exposición a sol en este contexto del tiempo de confinamiento que tuvimos nosotros y que nos impidió salir de nuestros hogares. Entonces, claro. Creo que el tema de vitamina D lo menciono porque además son los nuevos datos que tenemos en relación al impacto que tiene en la calidad de vida sexual, particularmente de los varones. Bueno, ¿Y qué impacto ha tenido la pandemia justamente con el porcentaje, por ejemplo, de deseo sexual hoy día en los varones? A ver, tenemos datos en el caso de las mujeres que sabemos, por un lado, que, y sobre todo investigaciones que hicieron los italianos, que efectivamente el deseo sexual de las mujeres bajó la frecuencia de actividad sexual en el caso también de ellas, y en el caso de los varones, que venían ya con un problema de salud mental, este tipo de contextos potenciaron la aparición de problemas o cuadros clínicos que generalmente tienen su origen en la parte psicógena, estoy hablando de depresiones, de cuadros clínicos de ansiedad, pero que se manifiestan clínicamente con síntomas desde el punto de vista de la esfera sexual, es decir, baja del deseo sexual, dificultades para poder alcanzar una erección, por ejemplo, o dificultades para mantener un adecuado control eyaculatorio, por ejemplo, y que tienen su génesis en un problema desde el punto de vista psicológico, y que generalmente tiene que resolverse en la esfera psicológica. ¿Cómo poder mejorar el deseo sexual y sobre todo hablando de los varones mayores de 45, 50 años? A ver, el deseo sexual se puede de alguna u otra manera mejorar, como te decía anteriormente, teniendo estilos de vida saludables que permitan tener una base orgánica que permita tener ciertos niveles adecuados de testosterona. Recordando que la testosterona cumple el tema del deseo, pero no lo define exclusivamente. Y por otro lado, el tema de cómo tener prácticas o repertorios sexuales que sean mucho más variados a lo largo del tiempo en el contexto de parejas, por ejemplo, y que permitan de alguna otra manera tener una variedad o alternativas de prácticas sexuales que hagan de alguna otra manera el encuentro íntimo mucho más variado y menos monótono. ¿Ya? Nosotros solemos encontrarnos con parejas que pueden presentar algunos cuadros clínicos de monotonía sexual, donde habitualmente lo que tiene que ver es con la falta de diversidad de prácticas sexuales o necesariamente ausencia de competencias o de habilidades de seducción que impiden justamente acercarse y vincularse desde el punto de vista erótico afectivo con las parejas, que generalmente son situaciones que además en algunos casos requieren un apoyo extra de algún profesional, sobre todo aquí pensando en el tema educativo, que pudiesen de alguna otra manera romper estigmas, romper paradigmas y permiten de alguna otra manera tener una amplitud del conocimiento en esta materia. Yo diría que aquí en el caso de los varones, las consejerías y los espacios educativos en esta materia son súper importantes como para poder de alguna otra manera entender ciertos fenómenos, romper, como te decía anteriormente, paradigmas y visiones sesgadas de lo que tiene que ver con la sexualidad. Hay que recordar que la mayoría de los varones no tienen espacio educativo formal en esta materia y generalmente los espacios educativos que han tenido han sido informales y la mayoría están asociados con guiones pornográficos que son finalmente espacios que distorsionan un poco el elemento de lo que es la sexualidad como tal. Habla de un punto que me parece súper interesante de tocar hoy día, que tiene que ver con la monotonía. Al paso de los años, el no darnos el tiempo para estar con nuestra pareja, el no generar instancias, ¿verdad?, que tienen que ver con eso, del volver a conocernos, del volver a vincularnos, del volver a querernos y aceptarnos como somos hoy día.
¿Qué tan fundamental es eso paralelamente al tema biológico que estamos también conversando? Claro, a ver, hay un dato interesante que generalmente uno lo comenta mucho con el contexto de las parejas, que suele pasar con respecto al tema de que muchos de los primeros problemas que tienen las parejas comienzan cuando aparece el primer hijo, ¿ya? Y eso tiene que ver un poco con el cambio de rol. Ya Claro. entendemos que en un contexto de pareja hay dos roles que van a estar presentes en ese espacio, sobre todo si hay hijos presentes. Por un lado está el rol de padre y madre, por ejemplo, pero también está el rol de pareja, ¿ya? Y cuando esos roles se pierden, ¿ya? O se suelen incluso superponer y fusionar, nosotros solemos ver que, sobre todo en el contexto de parejas, por ejemplo, que si no han tenido espacio de vinculación íntima, me refiero como a lo que nosotros denominamos como volver a pololear y todas esas Claro. cosas, cuando habitualmente eso no se ha dado en un contexto de crianza, por ejemplo, y los hijos se van de la casa y quedan con el famoso síndrome del nido vacío, y si vuelven a encontrar, generalmente solemos encontrar y ver crisis que explican por qué hay algunas parejas que en ese contexto se suelen divorciar. Y lo que tiene que ver justamente con eso, básicamente tiene que ver con cómo se construye la intimidad a lo largo de los años, por ejemplo, y donde se conserva algún nivel de protección de su espacio de intimidad de pareja, donde de alguna u otra manera el rol del padre y madre va a estar presente, pero no se pierde el rol de pareja, ¿ya? Y yo diría que eso es quizá una de las cosas más complejas de balancear en el contexto de pareja estable, con hijos de por medio, donde habitualmente esos roles se suelen superponer y en muchos casos se pierden. Es muy habitual encontrarnos, por ejemplo, en algunos casos con parejas con hijos recién nacidos que duermen en la misma cama, con colecho, por ejemplo, Claro. y se quedan durmiendo hasta los 4 o 5 años, y que obviamente afecta la calidad de vida de pareja, por ejemplo, que uno suele ver. Entonces, el tema de poder respetar y resguardar espacio de intimidad a lo largo de los años son una de las fórmulas re importantes que permitan de alguna otra manera mantener esta llama, entre comillas, viva, pero que permita tener a estas parejas con una vida afectiva y erótica a lo largo de los años, que es lo que uno habitualmente suele encontrar con parejas que logran mantener cierta vinculación y que de alguna otra manera las actividades en común las siguen realizando, por ejemplo. ¿Existen posibles terapias hormonales que puedan ayudar a los varones? A ver, cuando nosotros estamos cuando un urólogo habitualmente, generalmente nosotros lo que hacemos es derivarle al urólogo cuando nos encontramos con algún paciente que en general obviamente tiene niveles de testosterona más bajos de lo habitual y que son los que tienen que evaluar el uso o no de testosterona. Acá en Chile generalmente lo que se utiliza con estos pacientes que tienen testosterona baja es el uso de testosterona intramuscular con algunos resguardos que hay que tener, obviamente, porque son hormonas como cualquier medicamento, hay que tener algunos cuidados respectivos. ¿Ya? Pero generalmente hay alternativas para ello, desde el punto de vista hormonal, que pueden permitir mejorar lo que tiene que ver con la funcionalidad sexual, el estado anímico. De hecho, cuando uno ve baja de los de los varones, baja de testosterona en los varones, solemos ver modificaciones en los comportamientos, andan un poco más menor agresividad, más menor personalidad muchas veces. Andan, claro, hay algunas, por eso se hablan de alguna similitud y hablan de andropausia, porque hay algunas cosas que eventualmente también están presentes en las mujeres. Ahora, ojo con esto que les voy a decir, porque la testosterona habitualmente acá en Chile está indicada para varones, ya no está indicada para mujeres. Si acá la utilizan en mujeres, como nosotros le decimos off-label, está fuera como de la indicación tradicional, pero aquí habitualmente la testosterona está indicada principalmente para varones. Ok. ¿Cómo se miden los niveles de la testosterona, doctor? Aquí generalmente la testosterona los parámetros que nosotros utilizamos es lo que llamamos el índice de andrógenos libres. ¿Ya? Y generalmente se pide una hormona específica, la testosterona total, por ejemplo, es la que se pide, la SHBG, que es el otro elemento, que es la proteína transportadora de testosterona libre, que es la que en el fondo hace el efecto biológico. ¿Ya? Y es una relación, generalmente se ingresan los datos de una calculadora que está disponible en internet, ingresa los datos y te da el índice de andrógenos en general para ver en qué condiciones se encuentra. Y eso habitualmente lo hace el urólogo para ver en qué condiciones está el paciente y si requiere o no tratamiento. Nosotros generalmente en la esfera sexológica lo que hacemos es evaluar cómo está la funcionalidad sexual, cómo está la respuesta sexual en general,
podemos utilizar instrumentos de tamizaje para ver la función eréctil y eventualmente también podemos citar algunos tipos de exámenes que nos permitan hacer algún tipo de tamizaje y ver en qué condición está. Cuando la testosterona está baja, obviamente que derivamos, pero también aplicaría el mismo criterio si nos encontramos, por ejemplo, con una glicemia bastante elevada y que también podría explicar, por un lado, el impacto en la producción de testosterona y también en alteraciones en la función eréctil, que es uno de los parámetros que uno pregunta. Y generalmente también como dato cardinal uno siempre le pregunta a los varones si logran percibir que hay erecciones espontáneas en la mañana o en la noche sin estímulo eréctico por medio, obviamente, que es un dato importante a considerar. ¿Qué pasa con la obesidad? En el caso de hombres con obesidad, ¿es también un factor de riesgo? La obesidad en general es un factor de riesgo, por un lado, para varios problemas de salud. Pero particularmente en el caso de la producción de testosterona tiene un impacto bastante negativo. ¿Por qué razón? Porque el tejido graso, el exceso de tejido graso en el caso de los varones, ya puede implicar la producción de cierto tipo de hormonas a través de un proceso de aromatización, por ejemplo, que determina que hay una mayor cantidad de estrógeno, que es la que de alguna otra manera hace contrapeso y genera un efecto inhibitorio en la producción de la testosterona, que es lo que nosotros solemos ver en pacientes que además de sobrepeso piden ciertas características sexuales secundarias masculinas y aparecen algunas características sexuales secundarias femeninas, como ginecomastia, por ejemplo. ¿Ya? Claro. La obesidad por sí solo es un factor de riesgo para la producción de hormonas masculinas y también es un factor de riesgo para poder, de alguna u otra manera, mejorar la calidad de la funcionalidad sexual, sabiendo los impactos que tienen otros aspectos. Doctor, ¿qué otros problemas asociados en general se podrían dar con esta baja en los niveles de testosterona en el varón? A ver, yo comenté por un lado que se suele impactar mucho el tema de la funcionalidad eréctil. En algunos casos se dificulta tener una erección como tal o mantenerla durante la actividad sexual, que eso también puede estar disponible, por eso es un dato importante a tener presente, no tan solo en un contexto de actividad sexual, sino que también puede estar presente esa falta de funcionalidad eréctil en prácticas masturbatorias, ya donde también puede estar presente esta alteración y que hay que preguntarlo, de hecho. Ya también podemos tener impacto en el volumen eyaculatorio, que sería alguna disminución, y también podemos encontrarnos con algún tipo de impacto en el estado anímico. Ya generalmente nosotros vemos que estos usuarios andan un poco más desganados, pueden andar un poco más irritables, con poca motivación, por ejemplo, y que son algunas sintomatologías, como dije recién, que en algunos casos le explicó por qué se hablaba de andropausia, porque hacía una similitud con la menopausia que presentan las mujeres. Sabemos también que además tiene un impacto en lo que tiene que ver con la capacidad de recuperación y la función eréctil, es decir, el periodo refractario, que es el periodo de descanso que va entre una erección y otra, se suele en algunos casos prolongar más allá del tiempo adecuado y que obviamente que requiere una funcionalidad y que por otra requiere algún tipo de evaluación. Más otro impacto que tiene que ver justamente con la pérdida de masa muscular, que es un parámetro también que actualmente los cardiovasculares también lo toman como referencia, y también la acumulación de cierto tejido graso en ciertas zonas, por ejemplo, sobre todo en la zona abdominal, que te indican obviamente que hay un proceso que además va muy de la mano con ciertos síntomas metabólicos que, como te decía, tienen una implicancia bastante compleja porque se mezclan con otros factores. Así que yo creo que aquí el tema de la producción de testosterona implica obviamente que se haga una evaluación integral de estos pacientes. Hablábamos en algún momento de estudios que hablan sobre la vitamina D como quizás una forma de poder lograr que nuestro cuerpo esté de mejor manera preparado para poder enfrentar quizás esta baja, ¿no? Claro, generalmente el tema de la vitamina D, como comenté anteriormente, tenía un impacto muy importante, sobre todo en el tema de contexto de lo que pasó con la pandemia. Nos encontramos con muchos pacientes que tenían niveles de vitamina D bastante bajos y que en general se justificaban o tenían correlación con baja en los estados anímicos, lo que lo empezaron a encontrar bastante los médicos cuando empezaron a evaluar este parámetro y la razón por la cual se empezó a indicar de manera suplementaria vitamina D. Pero también de la mano nos empezamos a encontrar que tenía algún tipo de impacto justamente en lo que tiene que ver con el impacto en el tema de los radicales libres, por ejemplo, claro, y su impacto también en el daño endotelial, producto, por ejemplo, de algunas patologías que pueden de alguna otra manera provocar este daño
a ese nivel, por ejemplo, y alterar la función eréctil. Y los hallazgos, obviamente, que se han realizado apuntan justamente al impacto positivo que tiene esta vitamina D como un antioxidante potente, por ejemplo, con lo que tiene que ver justamente con esta regeneración, ¿ya? Y el impacto positivo que podría tener el endotelio a nivel vascular y en lo que tiene que ver con el mecanismo de la erección como tal, ¿ya? Y eso obviamente que es uno de los hallazgos que yo diría que además refuerza un poco la importancia justamente de la vitamina D en todos los productos alimenticios que uno pudiese encontrarlo y lo que tiene que ver con la funcionalidad sexual. Por eso uno habla justamente de la importancia de los estilos de vida saludables, porque sabemos que en general tienen impacto en la función sexual de las personas en general. Mauricio, pudiésemos, para finiquitar nuestra conversación, hablar acerca de los chequeos que comentábamos en un principio para que los varones que hoy día nos están viendo sepan lo que ir a realizarnos en caso de que estemos quizás con algunos síntomas parecidos a los que hemos estado hablando. A ver, yo quiero partir y quiero recalcar, sobre todo si tienes población de varones que están escuchando este programa, y también este programa, hay que recordar que cualquier alteración en la función eréctil, por ejemplo, que tenga un periodo prolongado de más de 6 meses, ya requiere un chequeo preventivo. Ya, o sea, si alguien de acá refiere, por ejemplo, que está con ausencia de erectivas en la mañana o en la noche, por ejemplo, requiere consultar, ya, porque no necesariamente estamos hablando que hay un origen psicógeno exclusivamente, sino que puede haber una alteración cardiovascular o cardiometabólica que hay que evaluar. ¿Cuáles son los chequeos que deberían tener todo varón de base para poder, antes de definir si realmente lo que tenemos a frente es un problema sexológico como tal o es un problema sexológico de origen orgánico? Debiesen tener una glicemia realizada, ¿ya? Una glicemia realizada que está en contexto de un examen médico preventivo, un perfil lipídico, ¿ya? Que son como los dos fundamentales que hay que tener presente como dato. Debiesen tener una toma de presión arterial, ¿ya? Debiesen tener una medición de circunferencia abdominal y una evaluación del índice de masa corporal, por ejemplo, con lo que implica una medición pontoestatural, ya que son datos re importantes que cuando se hacen en un contexto médico preventivo incluso se le evalúa el riesgo cardiovascular. Nosotros sabemos y también está dentro del contexto del tema preventivo, sabemos que una disfunción eréctil de origen orgánico, ya, generalmente aparece 3 años antes de que una persona debute con algún tipo de infarto. Por lo tanto, quiero recalcar aquí la importancia de la función eréctil como un marcador cardiovascular. Mira qué importante. Por favor, así que, por ¿Tiene favor, relación entonces con los problemas? Tiene relación, claro. Lo primero que nosotros solemos ver en pacientes que empiezan o que debutan, por ejemplo, a los 55 años con un infarto, por ejemplo, es que 3 años antes empezaron con problemas en la función eréctil. Ya, por lo tanto, y eso habitualmente va muy de la mano, muy correlacionado con el incremento importante del consumo de sildenafil o Viagra acá en Chile, que nosotros como país en general somos uno de los que consumimos bastante este producto, entendiendo que en realidad este producto se vende sin receta en la farmacia y está disponible para cualquier persona. ¿Ya? Entonces, ese dato es muy importante. No toda disfunción eréctil responde a un tema, a un tema psicógeno, puede responder a un tema orgánico, así que es muy importante que tengan integrado en el chip, en el caso de los varones, el chequeo justamente porque realmente permite prevenir un montón de cosas. Importantísimo lo que nos estás diciendo al finalizar esta conversación. No solamente puede ser problemas sexuales, sino que problemas asociados mucho mayores. Así que es súper importante tener la posibilidad de hablar contigo, de hacernos los chequeos que justamente nos estás conversando y de que obviamente las personas que están frente quizás a esta problemática, hacerse ver, para eso están los especialistas, para poder entonces dar una ventana hacia quizás, ¿verdad?, lo que vaya ocurriendo a lo largo del tiempo con las personas que están frente a esta patología o estos problemas. Te agradecemos enormemente la posibilidad de estar conversando con nosotros hoy día en la mañana, dejándote la invitación para que puedas volver quizás en otra oportunidad a hablar de sexualidad. Creo que es un tema que siempre es importante poder tratar en un programa como este. Yo quiero agradecer la invitación. No me puedo ir sin dar el mensaje que por favor los varones vayan a hacer el chequeo. Es gratuito los consultorios, el médico preventivo lo hacen gratuito. Obviamente los varones son bastante reacios a hacer ese chequeo. Yo les pediría que en general, teniendo ese parámetro, por favor lo hagan porque es muy importante tenerlo presente.
Y cuando ustedes necesiten, yo se me esté dispuesta a poder participar con ustedes en su programa. Muchísimas gracias, Mauricio, por esta conexión, y vamos a estar esperándote entonces en una nueva oportunidad para seguir hablando de sexualidad. Bien, muchas gracias por la invitación. Que tengan una buena jornada. Igual, que tengas una